Eh, Bienvenidos, estimados amigos, nuevamente a este espacio y vamos a hablar acerca de la fe, la esperanza y la leche y miel. Para ello vamos a comenzar con el libro de Job 5:16. Cuando revisamos la escritura en las traducciones, nosotros tenemos que leer en español. Tenemos que estar un poquito seguros de las palabras que estamos utilizando, de dónde vienen. Obviamente, como en todos los idiomas, hay varias acepciones, varios sinónimos de esa palabra, pero en ciertos espacios se utiliza una palabra muy interesante, como en el libro de Job 5:16, dice, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Eh, la palabra esperanza que se utiliza aquí es Tigvá. Tigvá, no sé si todos recuerdan el himno de Israel, ¿cómo se llama? El himno de Israel se llama Hatikvá, ¿no? Que significa la esperanza. Es decir, cuando le añadimos aquí el artículo a esta palabra, y esta palabra significa cuerda, dice, ¿no? Expectación, anhelar. Y hay una cosa curiosa aquí que dice cordón. Le vamos a poner aquí abajito. Dice cordón. Anhelar. Dice cordón. Esperar, esperanza, lo que anhelo. ¿Qué es cordón? ¿Por qué cordón? Con el cordón es para enlazar dos puntos, ¿no es cierto? Cuando amarramos algo de aquí hasta acá. Entonces, esto vamos a verle qué es lo que nos tiene preparado. Hay ciertas relaciones con las palabras, déjenme compartir con ustedes aquí. ¿Sí? La palabra esperanza, que se escribe de esta forma, o se diría con el artículo Hatikvá, ¿no? Dice cuerda, expectación, anhelar, cordón, esperar, esperanza, lo que anhelo. También está estrechamente enlazada con lo que conocemos en el Nuevo Testamento de bienaventurado. Bienaventurado el varón, esto que lo otro, ¿no es cierto? Aparece también en los Salmos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurados los, como decía Jesús, ¿no? Que son los pacificadores, bienaventurados son los pobres de espíritu, un montón de bienaventuranzas. También está enlazado con la ruta que conduce a la libertad. La ruta que conduce a la libertad nos da una especie de conexión con este cordón. El cordón, que significa Hatikvá, es la ruta que conduce a la libertad. Una historia que es muy conocida en la Biblia es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo hacia la tierra prometida. Pero una tierra prometida que le costó 40 años alcanzarla. Entonces, esa ruta, inclusive tenemos que estar conscientes, la ruta que conduce a la libertad demanda de esfuerzo. Al pueblo de Israel le costó 40 años y además le costó vivir en el desierto. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida y todo eso, pero tuvieron que aferrarse a esta esperanza de salir hacia la libertad y ser cobijados por el mismo Dios. También el sinónimo de esperanza es transformación. Es decir, si yo espero, tengo que esperar algo, pero para esperar ese algo tengo que ser transformado. Es decir, si es que entro en ese camino que conduce a la libertad,
cuando tengo esperanza, tengo la esperanza de que voy a ser diferente. Y de paso también el zafiro. El zafiro tiene una propiedad muy interesante. El zafiro es una piedra preciosa y como las piedras preciosas, cuando llega la luz puede dispersar la luz. Es decir, ¿qué es esperar? ¿Qué es tener esperanza? Tener esperanza es tener esperanza de que tengo que transformarme. La esperanza de brillar. No es la esperanza de simplemente espero porque espero, ¿no? Y de hecho, nosotros conocemos que nos dicen que esperar, ¿cómo se llama? Es como para perder el tiempo. El que espera desespera, ¿cierto? Pero en la escritura la palabra esperanza tiene un motivo. Por eso en el Nuevo Testamento está claramente explicado, dice, no como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Qué tenemos de esperanza? Tenemos esperanza de las bienaventuranzas, tenemos la esperanza de el que estamos en el camino hacia la libertad, hacia la transformación y hacia un estado de brillar. Bueno, por eso quizás el himno de Israel está titulado, tiene la palabra Hatikvah como el nombre del himno de Israel, que es un himno, es ese espíritu, ese anhelo de todos, que agrupa el anhelo de todos para acerca de la esperanza. No es nosotros estamos en este mundo, no es que no tenemos esperanza, tenemos la esperanza siempre de días mejores. Y ahora vamos a la otra palabra, que es fe. La palabra fe en la escritura aparece como emuná en varios otros lugares. Hay diferentes palabras, pero en varios lugares aparece la palabra emuná. Y vamos a analizar un poquito esta palabra emuná. Emuná dice primeramente firmeza. La fe tiene que ver con la firmeza. ¿En qué estamos asentados? ¿En qué están asentados nuestros pies? Nuestros pies están firmemente asentados sobre una roca. El fundamento de toda nuestra, de nuestra fe es el Mesías, Jesús, en hebreo Yahshua. Figuramente, seguridad. Cuando tenemos fe, tenemos seguridad. ¿Pero por qué tenemos seguridad? Esto lo vamos a ver enseguida, ¿no? Dice, fidelidad, fe, fidelidad, fielmente, firmemente, honradez, lealtad y reinar, veraz y verdad. Es decir, la fe está estrechamente enlazada con la verdad. ¿Cómo es que la fe está estrechamente enlazada con la verdad? Porque comparten inclusive en hebreo la misma raíz. En un espacio anterior dijimos que la verdad es en hebreo emet. Emet. Y las letras con las que se escriben la palabra emet de verdad son similares, que comparten las dos letras que son su raíz. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos emuná, le vamos a poner así, ¿cierto? Tiene dos letras, las dos letras iniciales, que son las mismas letras iniciales de la palabra verdad, ¿no? Comparten la misma raíz, es decir, la fe está estrechamente relacionada con la verdad. ¿Por qué la fe está estrechamente relacionada con la verdad? ¿Qué debemos hacer para tener fe? Para tener fe tenemos que conocer la verdad. Es decir, ¿qué es tener fe? Tener fe será cerrar los ojos. La fe será cerrar los ojos y creer ciegamente. A veces, lamentablemente, nos inducen
a pensar así, pero en realidad la fe es conocer la verdad. Y para conocer la verdad tenemos que abrir bien los ojos para estar seguros en dónde están asentados nuestros pies. Veamos, ¿de dónde viene también la raíz de emuná, que es fe? Viene de imun, que tiene 4 de todas las 5 letras que tiene emuná. Viene de imun, que significa confiable. Es algo parecido, ¿no? Confiable. Y dice fiel, verdad, verdadero, que es básicamente lo mismo, ¿no? Y también de amón, o en realidad aquí es también imun, se puede pronunciar imun, que dice en el sentido de entrenamiento. ¿Qué es la fe? La fe está enlazada con el entrenamiento. ¿Cómo adquirimos fe? Con el entrenamiento, con el estudio, con el conocer la verdad. Mientras más conozcamos la verdad, más vamos a adquirir fe. Es decir, no es cuestión del inicio, es decir, yo tengo fe y con eso ya está solucionado el asunto. La fe tenemos que irla asentando día a día. ¿Con qué? Con el entrenamiento. ¿El entrenamiento cómo? El entrenamiento con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice, entrenamiento habilidoso, ¿sí? Arquitecto en el sentido de construir. Tenemos que construir la fe. Criado en el sentido de criarse, de crecer, ¿no? De ordenar. Y veamos otra palabra también que está relacionada con emuná, que es fe, que es umá, que significa nación. ¿Sí? Cuando se dice acerca del pueblo de Israel, se le llama el Am Israel, tiene las mismas letras también, ¿no? Am, nación, pueblo. ¿Qué significa entonces la fe? La fe es multitudes. Multitud, estamos asentados sobre multitudes de verdades. Nuestra fe está asentada sobre nuestro entrenamiento, múltiples entrenamientos que nos llevan hacia el conocimiento de la verdad. Es decir, no podemos simplemente decir, no conozco y tengo fe. El conocer no me da confianza. ¿Cuándo conozco? Cuando le conozco a una persona, por ejemplo, y digo, yo le conozco a esta persona y sé que no va a ser capaz de esto. O por el contrario, yo le conozco y sé que él es capaz de tal y tal cosa. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos eso? Porque ya hemos establecido un nexo, ya hemos hablado con esa persona, sabemos sus acciones, sabemos de lo que es capaz. Entonces, si yo conozco que esta persona es capaz, entonces yo digo, yo puedo dar fe de que esta persona puede o no puede hacer este trabajo. Estábamos hablando de que es arquitecto, ahí tenemos un arquitecto en nuestras filas y un arquitecto sabe que tiene que fundamentar los cimientos adecuadamente para construir todo lo que viene arriba. Cuando los cimientos son fuertes, lo de arriba puede ser menos fuerte conforme va subiendo, porque estamos construyendo hacia arriba. Lo que está abajo tiene que sostener lo que está arriba. Por lo tanto, los cimientos tienen que ser más fuertes que lo que está cargando arriba. Entonces, para que nosotros logremos el conocer al Creador, para que podamos confiar en Él, tenemos que conocerle a Él. Entonces, la fe es algo que tenemos que construir. Y estábamos hablando de que la fe es como un cordón, no la fe, sino la esperanza. La esperanza es como un cordón y que está estrechamente enlazado también con la fe. Es como un cordón que nos conduce hacia la libertad. Y hablamos de que en este cordón hacia la libertad
el pueblo de Israel sale de Egipto para llegar a la tierra prometida. Cuando en la escritura vemos que Dios promete al pueblo de Israel, le dice, yo les daré una tierra que mana leche y miel. Si nosotros leemos, está escrito en varios lugares en el libro de Éxodo, en la Torá, que se conoce como la Torá, y también muchos otros libros, la tierra que mana leche y miel es algo curioso que está escrito en esta forma. ¿Por qué mana leche y miel? Cuando lleguemos a la tierra prometida vamos a encontrar, no sé, muchísimas vacas en donde sale mucha leche y también panales de miel enteros en donde tenemos que simplemente recoger. Cuando nos da la idea de que mana leche y miel significa una cosa muy increíble. Pero si vamos a la realidad, la tierra de Israel fue una tierra más bien desértica. ¿Cómo es que anhelamos, tenemos fe de que el Creador nos saca de la tierra de Egipto, en donde en realidad se quejaban cuando ya comenzaron a salir y cruzar el desierto? Dijeron, pero si en Egipto teníamos de todo, teníamos para comer. ¿Cómo es que ahora vamos a pasar aquí en el desierto sin comer, si no sabemos a dónde vamos a llegar? Inclusive algunos creo que ya conocían que a dónde tenían que llegar era una tierra también desértica. Y esa tierra desértica a poco ha sido transformada nuevamente ahora en jardines, en tierra cultivable. Pese a ser desértica, trajeron agua de varios lugares lejanos, inclusive transformaron el agua del mar y ahora esa tierra tiene suficiente agua para sus cultivos y por lo tanto sus tierras florecen. Pero en el tiempo en que tenían que conquistar la tierra, esa tierra era bastante desértica. Entonces, ¿qué significa que fluye leche y miel? Vamos a analizar un poco el asunto de fluye leche y miel. Y como siempre, yo me acerco a las palabras con las que fue escrita la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y ya que menciono el Nuevo también, conozco que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Tengo cierta evidencia de que el Nuevo Testamento también fue escrito en hebreo. Pero el Antiguo Testamento tenemos los originales en los que se pueden analizar las palabras en hebreo. Entonces, es interesante cuando tomamos las palabras en hebreo para dice que fluye leche y miel. ¿Sí? Cuando estas palabras se escriben, podemos encontrar al final de estas palabras Sabat, Halaf, Bedebash, que significa que fluye leche y miel. Aquí al final están unas letras marcadas en verde. Y estas letras conforman esta palabra que significa Shabbat. El Shabbat es el séptimo día de descanso. Entonces encontramos cierto enlace con la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra del descanso. Cuando nos acercamos a la tierra de Israel, los sabios dicen es la tierra del descanso, es la tierra de la paz. Es muy curioso que en esa tierra, en la actualidad, en donde hay muchas guerras, constantemente hay misiles que están cayendo sobre la tierra de Israel y sin embargo dicen que es la tierra más segura. ¿Por qué? Porque tiene una cúpula de hierro que inmediatamente de que un misil es lanzado, lo destruyen, ¿no? Pero en esta tierra viven varias nacionalidades y estas nacionalidades son muy, muy rivales. Tienen rivalidad de muchos años. Y sin embargo allí se respira un cierto aire de paz. ¿Por qué?
Cuando a un judío le preguntaron, cuando uno de esos judíos, a los rabinos, le preguntaron que está bien que nosotros volvamos a la tierra de Israel, porque ustedes saben que en la escritura está prometido de que el pueblo de Israel tiene que volver a su tierra. ¿Cierto? Tiene que volver a su tierra. El Creador dice, yo los esparcí, pero yo mismo los recogeré. Entonces, en la tierra de Israel tienen que volver, y de hecho un par de tribus ya han vuelto a la tierra de Israel, los que fueron expulsados en el año 70 hacia Europa, que eran las dos tribus de Israel, la tribu de Judá y de Benjamín, fueron expulsados y 1500 años después vivieron en España, fueron expulsados de allí, han pasado muchas peripecias y después del holocausto nazi comenzaron a regresar a la tierra de Israel, a asentarse allí, declararon el Estado de Israel hace más de 70, 80 años y ahora están fructificando la tierra. Entonces, para un judío es el volver a la tierra de Israel, es cumplir esa promesa. Entonces le preguntan muchos de ellos que ya viven muchísimo tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, le preguntan a un rabino, le dice, ¿tenemos que volver a la tierra de Israel? Y un rabino le dice, haz de la tierra de Israel en el lugar en donde estás. Haz de la tierra de Israel el lugar en donde estás. ¿Qué significa eso? Que la tierra de Israel, esa tierra prometida, no es en realidad un espacio físico. La tierra de Israel es nuestra propia interioridad, ese estado de paz en donde tenemos que nosotros vivir. Nuestra propia interioridad tiene que ser cultivada como la tierra prometida. Cuando el Creador nos dice que va a sacarnos de la esclavitud hacia una tierra prometida, no nos está diciendo que nos va a sacar de este lugar en donde vivimos, en donde hay falta de empleo, en donde hay falta de alimentos, ya no tenemos en dónde trabajar, ya nos falta el dinero, ya no tengo de dónde educar a nuestros hijos y entonces le pedimos a Dios que nos lleve a la tierra prometida y algunos dicen vamos a la tierra prometida en los Estados Unidos. Para otros la tierra prometida es España. Y no se trata de, en la Biblia, de sacarnos de un lugar y ponernos en otro lugar. El estado interior, nuestro estado interior de paciencia infinita es el estado de la tierra prometida. Nosotros tenemos que conquistar nuestra tierra prometida para alcanzar la paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice también en la Escritura. Esta paciencia infinita es Erech Hapaim en hebreo. Y yo que soy medio dedicado a los números también. Hay una forma de descubrir, una forma de enlazar estos conceptos de una manera numérica. Si es que nosotros damos números, efectivamente los números en la escritura, en las letras hebreas, cada letra tiene un número. Y si usamos los números de las letras hebreas, porque en la Biblia no existen números. Cuando fue escrita la Biblia no se escribieron con números, sino solamente con letras. Si es que utilizamos esos números que están asociados a cada letra, podemos encontrar que la palabra paciencia infinita, las dos palabras paciencia infinita, en hebreo Erech Hapaim, tienen un valor de 352. Y si es que nosotros utilizamos las mismas letras de leche y miel, que son estas de aquí, leche y miel, o estas de acá, más grandes, leche y miel es Halav Bedevash. Si utilizamos esas letras, también estas letras de las dos palabras leche y miel tienen el mismo valor, 352.
Es decir, de alguna forma la escritura nos está enlazando la palabra, las palabras paciencia infinita con leche y miel. ¿Qué significan la leche y la miel? Y para eso vamos a ir leyendo algunos versículos. Por ejemplo, el Salmos 25:14. En Salmos 25:14 inicia curiosamente con una letra hebrea. En algunas versiones está escrita una letra hebrea, en otras está transliterada la letra hebrea, como aquí en el caso de Nun. Yo me permití poner el significado de esta letra Nun, que significa heredero, y también luz. ¿Se acuerdan quién fue el heredero? ¿Quién conocemos nosotros? ¿Quién es el heredero del Padre? Es el Hijo, Yeshua, Jesús. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, esta letra Nun, o este verso, está dedicado al Hijo de Dios, que dice, el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. El secreto de Dios del Señor es para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto renovado que nosotros tenemos ahora, que conocemos, por ejemplo, con el Nuevo Testamento, en donde está revelada la luz. Sigamos. En el Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Vamos a señalar esta parte de aquí de mi deleite, si tu ley no hubiera sido mi delicia. La delicia, ¿de qué delicia está hablando? ¿De la delicia de comer, por ejemplo? ¿No? Veamos si efectivamente está enlazada con las delicias de la boca. Dice en Proverbios 16:24, dice, panal de miel son las palabras agradables. Panal de miel son las palabras agradables. Cuando hablamos, cuando vemos en la escritura acerca de la leche y miel, la miel, ¿qué es la miel? Las palabras agradables. Es decir, la miel es un símbolo. No está hablando de que la tierra prometida a la que tenemos que llegar es una tierra en donde van a haber muchas abejitas y porque hay muchas flores y esas abejitas van a producir mucha miel para nuestro alimento. Sino, por el contrario, que la tierra prometida, ese estado de paz interior, va a producir de nuestros labios, va a producir panal de miel. ¿Por qué? Porque el panal de miel tienen que ser esas palabras agradables que salen de nuestra boca. Las palabras agradables son dulces al alma y salud para los huesos. Es decir, cuando nosotros hablamos palabras agradables, construimos, inclusive sanamos. Sanamos a las personas con las que estamos interactuando, porque cuando aplacamos la ira, cuando cambiamos, nos transformamos, estamos transformando el ambiente, y al transformar el ambiente también se sana nuestra interioridad, se sanan nuestros huesos. En Cantares 4:11 dice, miel virgen destilan tus labios. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Es decir, miel es dulce y leche es alimento. La dulzura y el alimento hay debajo de tu lengua. Es decir, que las palabras que provienen en este caso está hablando a la esposa, le está hablando a la esposa, dice, ¿no? Son agradables, son dulces, palabras dulces y palabras son fructíferas, con alimento, ¿no? Hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. En Cantares 5:1 dice, he entrado a mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche, comed amigos, bebed y embriagaos, oh amados.
El Cantar de los Cantares es una alegoría, la más hermosa de las alegorías respecto de la relación entre el Creador y su pueblo, que está expresado en esta forma de esposo y esposa. En este caso, el Creador, que aquí juega el papel de esposo, le dice, he entrado en mi huerto. Acuérdense, el Creador es el mismo el que creó el huerto del Edén. Entonces él dice, yo he entrado en mi huerto, el huerto que él creó, el Edén que él creó, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con bálsamo, he comido mi panal y mi miel. ¿Sí? Ese panal y mi miel están de principio a fin en las escrituras. Las escrituras, todos los libros de la Biblia contienen el panal y la miel, el vino y la leche que debemos nosotros comer y tomar, ¿no? Dice, comed amigos, bebed y embriagaos, oh amados. Es decir, tenemos que comer vino, tomar leche, comer de la miel, ¿sí? Y del pan que nos ofrece el Creador a través de las Escrituras. En Isaías 7:15 dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y recoger lo bueno. La profecía de que tiene que un nazareno, por ejemplo, también está relacionado con el Mesías, dice, o con Juan el Bautista también, dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿A qué se refiere nuevamente con esto? Cuajada y miel. Hemos visto que la cuajada y miel son las escrituras del alimento espiritual de nuestras almas, que produce en nuestra interioridad paz infinita. Sigamos. En Ezequiel 3:3 dice, entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago. ¿Con qué se alimenta el estómago? ¿Ah? Con comida. ¿De qué? Dice, y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. ¿Ah? Hijo de hombre, alimenta tu estómago. Le está hablando al profeta y le dice, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Extraña comida. Extraña comida que tiene que comerse el profeta. Se comió, dice, y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Qué se comió el profeta? Se comió su palabra. Es decir, conoció los secretos dulces y los alimentos sublimes y divinos que están guardados en su ley, en su palabra. Sigamos, en Ezequiel 26, ya un poco más adelante, dice, aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto. Y otra vez estamos regresando a este enlace de salir de la tierra de Egipto. Dice aquí, aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel. Y que es la más hermosa de todas las tierras. Yo me he dedicado en estos espacios siempre a buscar estos símbolos de que todo lo que está escrito en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, son símbolos. Es decir, cuando leemos allí, a veces pecamos en el sentido de malinterpretar. Pecamos en decir que tal o cual cosa que está escrito allí es una historia literal de algo que pasó. Lo que yo intento siempre decir es de que descifrando eso, lo que está escrito, esas historias del Antiguo Testamento, de principio a fin, todo lo que está escrito allí son símbolos. Y allí vamos a tener ciertos problemas, van a decir, pero y las 12 tribus de Israel, y Egipto, y la tierra prometida, el desierto, existen, ¿no? Todo lo que está escrito allí
probablemente basado en ciertos acontecimientos reales, pero lo que está escrito allí contiene una simbología o representa nuestra propia interioridad. Es decir, cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto para llevarle a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, en realidad simboliza nuestra propia travesía desde la oscuridad de la esclavitud hacia una tierra prometida de paz y de prosperidad. ¿Cuál es esa tierra prometida de paz y prosperidad? Como dijimos antes, no es que tenemos que irnos hacia otro lugar, sino que aquí mismo, en donde estamos, tenemos que adquirir paz y paciencia, paciencia infinita para entender los secretos del Creador que nos van a dar paz, nos van a dar conocimiento acerca de su bondad, de su amor. Cuando tengamos paz aquí, todo va a ser distinto, todo vamos a mirarlo de una forma distinta. Entonces aquí el profeta dice que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, para nosotros, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. O sea, en la forma literal, naturalmente un judío cuando llega a la tierra de Israel, siente que la tierra de Israel es la más hermosa de todas las tierras. En la misma medida en que nosotros, los ecuatorianos, consideramos que el Ecuador es la mejor de las tierras. Y cualquier persona que viene de cualquier lugar nos viene a contar de las maravillas de su tierra porque está orgulloso de su propia tierra. Para una persona que nace en determinado lugar, el lugar de su nacimiento es la más hermosa de todas las tierras y no la cambiará por nada, pese a que esté fuera. Pero en la escritura, cuando habla de la tierra de Israel, que es la más hermosa de todas las tierras, está hablando de nuestra propia interioridad. Cuando nuestra interioridad es la más hermosa de todas las tierras, el Creador dice que nosotros somos el tesoro, la niña de sus ojos, el más preciado tesoro que Él tiene. ¿Por qué? Porque si nuestra propia interioridad es la más hermosa de todas las tierras, esa es la tierra de Israel, la paz infinita que nosotros tenemos que alcanzar. Es decir, cuando comenzamos a leer las escrituras y entenderlas desde esta perspectiva, todo lo que está escrito habla acerca de mí. No parecería que cuando estamos leyendo la escritura parecería que está hablando de un pueblo distante, de unos patriarcas que vivieron hace mucho tiempo, de unas personas que se alegraron, después se entristecieron, que hicieron lo justo y después hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y nosotros juzgamos y decimos, de este pueblo de Israel, que fue así asado, que primero estuvo bien, después Dios hizo milagros y pese a eso actuaron como actuaron. Ese actuar está escrito acerca del pueblo de Israel es nuestras propias acciones, que a veces amanecemos bien, como dicen con el pie derecho, y a veces amanecemos del lado equivocado, del lado izquierdo, y hacemos tontería y media. Entonces nosotros, para cada uno de nosotros es de estas promesas que tenemos que conquistar la tierra prometida de donde mana leche y miel, la tierra de Israel. Y esa leche y miel es el alimento que sustenta nuestras almas, nuestra propia interioridad. Y por lo tanto, veamos qué dice el libro de Marcos 1:6. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. También el comer miel, la miel silvestre, está hablando de la miel de su palabra. En la misma forma en que comió Ezequiel ese rollo y le supo a miel. Entonces,
esta idea de nosotros vemos a un profeta que está en el desierto y todo eso, si ocurrió o no ocurrió no es relevante. Lo que es relevante es de que él comió del alimento espiritual, que es la leche y miel, que es su palabra. Ahora nos saltamos un poco más y llegamos al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis 19, y dice, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. ¿De qué librito? Un rollo, ¿sí? Que él, ¿se acuerdan que no había como, no había quien lo abra y todo eso, ¿no? Que el único digno que pudo abrirlo era el Cordero de Dios. Entonces dice, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito y él me dijo, tómalo y devóralo. Tenemos que comer el libro. Tenemos que comer el libro significa tenemos que estudiar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Tómalo y devóralo, dice, te amargará las entrañas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos en nuestra interioridad, estamos medios gorditos, con demasiada grasa y tenemos que ponernos ágiles. ¿Sí? Dice, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿En qué forma será dulce como la miel? Como el profeta. Dice que me comí tu rollo y me supo a miel, ¿no? Y en Apocalipsis 10:10, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando lo comí, me amargó las entrañas. Es decir, en la misma forma en el libro de Apocalipsis, yo tengo que ponerme en el lugar, en este caso de Juan, ¿eh? Cuando él dice, me dijo a mí también. Cuando dice, tómalo y devóralo, me está hablando a mí. Cuando yo me lo comí, tengo que comerlo yo, tengo que devorarlo yo, porque dice, como vimos al inicio, los secretos de Dios son para los que le temen. Si es que yo quiero conocerle a Dios, quiero conocer sus secretos, tengo que devorar el librito que es el libro que me muestra acerca de Dios. Porque acuérdense que es este libro, que es este rollo, son las palabras dichas por él mismo. Entonces, esta paciencia infinita nos lleva hacia un estado de humildad. La paciencia infinita que adquirimos a través del conocimiento de su palabra nos lleva hacia adquirir lo que conocemos como fe. ¿En qué estamos asentados? Estamos asentados en terreno firme. En terreno firme, en el fundamento, en la roca, como está escrito que es Cristo, dice, ¿no? La roca, la piedra fundamental de todo, es Cristo. ¿Cómo le conocemos a Cristo? A través de sus palabras, a través de lo que Él nos ha dicho, a través de, dice también Jesús, dijo, el que cree en mí, como dice que, como dice la Escritura. Es decir, para nosotros entenderle a Cristo, tenemos que leer sus palabras, entender sus palabras, pero también Él dice como dice la Escritura. En el Nuevo Testamento, cuando está escrito acerca de Jesús, en ese tiempo no había el Nuevo Testamento. ¿Qué había? ¿A qué se refiere con la Escritura? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, todos los libros del Antiguo Testamento. El que cree en mí, como dice todo lo que ya fue escrito antes, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y eso es, como vemos, si nosotros leemos las Escrituras como un espejo que se refieren a nosotros, entonces nosotros somos ese personaje, esos personajes que vemos en la Escritura de principio a fin, que triunfan, que caen, que batallan, y que finalmente poco a poco se van ganando el favor de Dios. Ahora, hay una figura muy interesante. Cuando nosotros alcanzamos la paciencia infinita, alcanzamos un estado de humildad. El estado de humildad que el mismo maestro de Galilea nos invita a alcanzar. Él dice,
en Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Es decir, tenemos que alcanzar la paciencia infinita o la tierra de Israel, que es lo mismo, el estado de leche y miel. El estado de leche y miel, de comer leche y miel, nos da paciencia infinita. Y dice, y hallaréis descanso. Descanso es paz, es paciencia. Descanso para vuestras almas. Cuando tenemos descanso para nuestras almas, todo lo demás va a fluir. Y nuestra alma está en paz, todo lo demás va a funcionar. Ahora, ¿cómo? Hay una figura muy interesante de cómo el maestro demostró esa paciencia infinita. Las figuras que están escritas a través de los mensajes bíblicos nos dan a descifrar esos mensajes de una forma también muy hermosa. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo que se conoce en el mundo cristiano como el Domingo de Ramos, que de paso no era domingo. En el Domingo de Ramos entra Jesús montado ¿en qué? Montado en un burrito. El burrito, este burrito en la escritura dice, es un pollino hijo de asna. Está específicamente escrito de esta forma. Dice, es un pollino hijo de asna. Hubiera dicho simplemente un pollino. Ya sabemos que los pollinos tienen una mamá. ¿No es cierto? No es que el pollino es hijo de un asno, sino de una asna. Bueno, hijo de un asno sí, pero tal vez hijo de un rinoceronte, por ejemplo. No, hijo de asna. Entonces dice hijo de asna. Curiosamente, está escrito de esa forma porque se refiere a una asna muy similar que está escrita mucho antes en la Torá, en una historia del profeta Bilam, un mercenario, un profeta pagano, digamos, que quiso hacer un trabajo para el rey Balak de los amonitas. Entonces, este rey le contrata porque quería maldecir al pueblo de Israel. Le contrata y le dice, ve a maldecir al pueblo de Israel. Y este mercenario Bilam se fue montado en su burrito. En realidad dice la escritura en su burrita, en su asna. Va montado en esta burrita y la burrita en un lugar estrecho ve a un ángel, al ángel del Señor que le impide. Pero el profeta no le ve y le comienza a castigar a la asna, y la asna se regresa y le dice, ¿por qué me castigas? Tanto tiempo que te he servido y tú ahora me castigas. Y entonces, esta historia utiliza una palabra muy curiosa que es Atón. Atón, que tiene varios significados. Uno de ellos está relacionado con Atenas, que es la forma de escribir, Atena es la forma de escribir de la capital Atenas griega. Entonces es una forma de referirse a la cultura griega y a la cultura del raciocinio, a la cultura de la filosofía. Entonces, el asna simboliza esa filosofía, pero también está en el sentido de paciencia, la paciencia infinita. Entonces, el creador se monta sobre la paciencia infinita, demuestra que él tiene paciencia, domina la paciencia y se monta sobre la paciencia para entrar en Jerusalén. Entonces, utiliza, dice, el pollino hijo de asna, que es el símbolo de que está por sobre la naturaleza de la paciencia. Entonces, él domina la paciencia y se entra a Jerusalén montado sobre este burrito hijo de asna, demostrando su estado de paciencia.
está montado sobre nuestra paciencia en general, porque el burrito simboliza también la materialidad, nuestra materialidad, todo lo que somos nosotros, cada uno de nosotros. Y Él entra a redimir en Jerusalén a cada uno de nosotros, a demostrarnos que es posible adquirir un estado de paciencia infinita. Por eso Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única forma de alcanzar ese descanso para nuestras almas. El descanso que debería ser una de las cosas más preciadas que nosotros tenemos que alcanzar, porque es la única forma de tener paz en nuestra interioridad. Cuando tenemos paz en nuestra interioridad, habremos conquistado la tierra prometida. La tierra prometida no es esa tierra que nosotros conocemos donde mana y leche y miel, dice la escritura, pero mana, leche y miel en el sentido del alimento espiritual. Y por eso, inclusive hay una canción un poco antigua que se refiere, que dice, ven, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. Esto está cantado por un venezolano, ¿no? Conocido como el Puma Rodríguez. Ven, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. Y no está hablando precisamente de ir a cruzar el río del Jordán para llegar a la tierra de Israel, ¿no? Todos estos son símbolos acerca de nuestro accionar diario, de nuestra interioridad. Todo lo que está escrito tenemos que verle como nosotros, los protagonistas de cada una de estas historias, y que tenemos que alcanzar la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la luz que nos lleva hacia la fe. La esperanza que tenemos de llegar a esta tierra prometida es el camino. ¿Y cuál es el camino? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que hay que andarlo. El camino no es para mirarlo. El camino hay que caminarlo paso a paso hasta que lleguemos hacia la tierra prometida, que es un estado de paciencia infinita. Solo con la paciencia podremos lograr nuestra paz interior.